Estoy agradecido que durante este tiempo de academia puedo compartir la palabra con ustedes acerca de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es muy interesante. Y cuando escuchen los testimonios vivos de los siervos de Dios que predicaban el Evangelio, van a ser muy conmovidos también. También la historia de la iglesia es de mucha gracia. Entonces, hoy día para la primera sesión quiero hablarle acerca de la importancia de la iglesia y también el llamado de la iglesia de las misiones. Y para hablarle acerca de los 2000 años de cristianidad en una hora va a ser muy difícil. Aún si hablamos de una sola vida de Martín Lutero, se va a tomar muchas horas. Pero para la primera sesión quiero hablarle de la importancia de la iglesia y de las misiones. Y en la segunda sesión quiero hablarle de la organización de las iglesias y de los líderes. También en la tercera sesión quiero hablarle de la primera iglesia y la persecución. Y en la última sesión quiero hablarle del fluir tradicional de la iglesia. La razón que tenemos que estudiar la historia de la iglesia, si mira en el pizarrón, hay algunas razones por las cuales tenemos que estudiar la historia de la iglesia. Cuando entendamos la importancia de la iglesia y la importancia de la misión de la iglesia, vamos a saber lo importante que es. Y en la Biblia, lo importante es el arrepentimiento y la fe. Cuando es organizada conforme a la palabra, lo que es el arrepentimiento y lo que es la fe, entonces la vida espiritual se hace muy precisa y muy fácil. Y la iglesia, para proteger el Evangelio, ¿cuántas guerras espirituales ha peleado? Cuando investigamos el camino que ha corrido la iglesia para proteger el Evangelio de las guerras de Satanás, vamos a poder ver cuán preciado es el Evangelio. Y vamos a poder sentir profundo en nuestro corazón cuán preciosos fueron la vida de los siervos. También en la Biblia hay muchas profecías. Hay un escolar bíblico que se llama Bannon Payne. Entonces, el señor Payne miró todas las profecías que había en la Biblia. Y él publicó un libro llamado Las profecías de la Biblia. Entonces, Bannon Payne él dijo que la Biblia está compuesta 27% de profecías. En la Biblia hay 1817 profecías. Y eso es el 27% de la Biblia. En la Biblia es un tercio es profecía. Yo quería escribir un libro acerca de las profecías en la Biblia.
para organizar todas las profecías importantes en la Biblia. Y cuando llevé el escrito en la casa de publicaciones, pero estaban muy ocupados. Y ya han pasado 3 años, pero todavía no han publicado mi libro. Y generalmente las profecías pueden dividirse en 3 grupos. Y las más importantes profecías están en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. Como sabemos, el Antiguo Testamento se escribió antes de la venida de Jesús. Y aún ahora hay muchos libros. Pero solo la Biblia habla acerca de un personaje antes de que ese personaje nazca. Porque el personaje principal de la Biblia es Jesucristo. Y en la Biblia, 1500 años antes de que venga Jesús, a través de todo el Antiguo Testamento, ha hecho alrededor de 1700 profecías antes de que viniera Jesús. 270 profecías. El hecho de que iban a ser de una virgen, su muerte y su resurrección. Todas estas cosas fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Y las segundas profecías son las profecías con respecto a la nación de Israel. La Biblia dice que la gente de Israel se va a hacer arrogantes y van a ser maldecidos. Y a través de la maldición de matar al Mesías, a través del curso de la muerte del Mesías, como por 2000 años sin tener una nación de sí misma, van a vivir así. Pero a cierto tiempo designado por Dios, profetizaron que Dios lo iba a guiar otra vez a los lugares de sus ancestros. También había una profecía acerca de la destrucción de Israel. Y como 23 veces hay la profecía que dice la recuperación de Israel. Y de acuerdo a las profecías de la Biblia, los judíos que han perdido su nación, que están alrededor del mundo por más de 2000 años, en el 1948, ellos pudieron recuperar la nación de Israel. La tercera profecía es la profecía acerca de el fin del mundo. Y la Biblia dice que el mundo no va a permanecer para siempre, que tiene un principio y un final. Todo lo que va a suceder al final del tiempo, hay mucha profecía de ellas. San Mateo 24 y en Lucas 21. En la Biblia hay muchas profecías del fin del mundo. Y aún en nuestras eras, hoy se van cumpliendo estas profecías. Y otro tipo de profecía en la Biblia hay muchas profecías acerca de alguna nación específica o individuos. Claro, ahora yo no les puedo hablar de las más de 2000 profecías, pero cuando ven en Daniel capítulo 2, Daniel fue llevado prisionero en el imperio de Babilonia. Entonces la nación de Babilonia en el libro de Daniel Entonces la historia está hablando de la nueva Babilonia. Y también quizás han escuchado la vida de Robin Hood, quien era
el rey de la antigua Babilonia. 근데 다니엘서에 나오는 그 바벨론 제국은 신바벨론 제국을 이야기하는데 Y en la historia de Babilonia está hablando de un nuevo reino. Daniel, siendo llevado prisionero, recibió la revelación de Dios 하나님의 계시를 받아 y escribió el libro de Daniel. 다니엘서를 기록했는데 Y lo que Daniel profetizó, 다니엘은 뭐라고 예언했느냐면 이 바벨론 제국이 지금 el reinado de Babilonia, no es, 바벨론 제국은 aunque es fuerte hoy día, pero el reino de Babilonia va a ser destruido. 그 뒤를 이어서 메대와 바사라는 두 제국이 일어나게 Y 됩니다. luego, dos reinos más llamados Media y Persia. 메대라는 나라는 그 메디아 이제 고대 이란 북서부에 있었던 Y la nación de Media era de la parte norte 바사는 이제 페르시아 제국 y se refería al reino de Persia. Media y Persia. Y de acuerdo a la profecía de Daniel, 강대한 바벨론 el reinado fuerte de Babilonia fue destruido. 그 뒤를 이어서 메대와 바사 Y después el reinado de Media y Persia se levantan. 자, 바사 제국이 일어났다가 멸망을 당하고 Por eso, Persia cuando y luego se levantó otra nación. 일어나는데 다니엘은 그 나라가 헬라 제국이라고 이야기를 합니다. 헬라, 그리스. Y Daniel profetizó otra nueva nación y se refirió como a Grecia. 자, 이제 다니엘이 예언한 대로 이제 헬라 제국의 왕이 헬라 제국의 첫 왕이 이제 바로 알렉산더. Y de acuerdo a lo que profetizó Daniel, el primer rey de Grecia fue Alexander. 알렉산더 대왕이 Entonces, 일어나서 Alexander el Grande se levantó y destruyó la nación de Persia 헬라 제국이라는 y construyó esta gran nación llamada Grecia. 헬라 이 알렉산더 대왕은 마게도니아라는 나라의 왕이. Y Alexander el Grande fue el rey de una nación llamada Macedonia. 그 아버지가 필립 2세였는데 Un día su padre fue asesinado y Alexander cuando tenía 20 años se hizo rey. 알렉산더의 스승이 유명한 대철학자 아리스토텔레스였죠. Y su maestro era el famoso filósofo Aristóteles. 아리스토텔레스는 13살 때부터 16살 Y Aristóteles le enseñó al rey Alexander cuando tenía 15 años. 그래서 이제 헬라의 철학, 헬라 문화에 대한 자부심을 알렉산더의 마음에 Y él 가득 불었어요. llenó el corazón de Alexander con la cultura de Grecia y con el orgullo de Grecia. 알렉산더는 18살의 나이에 좌익 기병대장, 왼쪽을 담당하는 그 기병대장이 됐습니다. Y cuando Alexander tenía 20 años, cuando tenía 15 se hizo el general del ejército. Y a los 20 se hizo rey. Pero murió a los 32 años. Pero en una expansión de 10 años, él conquistó Europa, África y India. Y él estableció su reino. Cuando mira Daniel capítulo 11, 다니엘서 11장에 보면 그 알렉산더가 건설한 헬라 제국이 강성할 때 갑자기 알렉산더가 죽고 ese reino que él creyó tan grande y de repente muere. 알렉산더가 죽으면 나라가 Entonces cuando Alexander muriera, dice que la nación se iba a dividir en 4 partes. Y aunque Alexander creó esta nación grande, este reinado, 그 나라를 자기 아들에게 él no va a poder pasar esta nación, este reino a su hijo. 그리고 다른 사람들이 그 나라를 차지하게 된다. Y él profetizó que otras personas iban a tomar esta nación. Si ven el libro de Daniel capítulo 11, 11장을 한번 보겠습니다. 다니엘서 11장 2절에 보면 si miren Daniel 11:2, en capítulo 11, versículo 2, sale el reinado de Grecia. Si miren el versículo 3, 자, 3절에 보시면 장차 한 능력 있는 왕이 일어나서 큰 권세로 다스리며 dice, y un rey valiente dominará con gran poder y hará su voluntad.
자, 이 능력 있는 왕이 바로 헬라 제국의 왕 Y este 알렉산더를 의미합니다. rey se refiere al rey Alexander de Grecia. 알렉산더가 큰 권세로 다스리며 임의로 Dice que un rey valiente se levantará y el cual dominará. 알렉산더는 불과 한 10년 사이에 이제 3개 대륙을 정복해서 대제국을 건설했습니다. Y en 11 años, él conquistó 3 regiones para establecer su reino. 알렉산더는 자기가 정복한 영역 안에 있는 모든 나라를 Entonces, en todas las áreas de su dominio, quería establecer la administración de Grecia. ¿Por qué? Porque en el corazón de Alexander, Aristóteles había establecido un orgullo acerca de la cultura de Grecia. Y Alexander, después que creó este reinado, 그 나라를 전부 헬라화시키기를 원했습니다. él quería establecer la administración de Grecia. 그것을 일반 역사에서 소위 헬레니즘이라고 이야기를 하죠. 그래서 아리스토텔레스를 이제 알렉산더를 Por eso, muchas personas dicen que Alexander el Grande es el padre del helenismo. 그러나 그가 강성할 때에 그 나라가 갈라져 천하 사방에 나누일 것이나 Dice que el reino se iba a dividir entre los 4 vientos del cielo. 어떤 나라가 강성할 때 갑자기 무너지고 마는 경우는 거의 없죠. Es muy raro que un reino se levante y de repente se deshaga. Pero cuando el reino es débil, 나라의 지도자가 주색 잡기에 빠져 있을 때 cuando el gobernante de una nación se va de lado, allí es cuando se arruina una nación. Pero aquí en el versículo 4 dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido. Dice que va a ser dividido entre los 4 vientos del cielo. Alexander a la edad de 32 murió. Entonces Alexander, que conquistó todo el mundo, ¿por qué murió? En la historia la conclusión era, dice que él murió por la picadura de un mosquito de malaria. Entonces cuando Alexander murió, le dejó la voluntad a los siervos. Dijo, cuando yo muera, por favor, pongan mi cuerpo en el ataúd, pero pongan hoyos en el ataúd y tengan un funeral donde todo el mundo pueda ver mi mano. Pero el cuerpo de un hombre muerto debe estar dentro del ataúd sin verse. Pero ver una parte del cuerpo de un muerto fuera de la caja debe ser muy asqueroso. Entonces los siervos no entendían, por eso le preguntaron a Alexander. Cuando una persona muere, ponemos el cuerpo dentro de la caja para que no se vea. Pero rey, ¿cómo es que usted quiere hoyos al lado del ataúd? Y quiere que lo entierren con las manos mostrándose. Entonces Alexander le dijo, aún este Alexander que tuvo todo el cielo en su mano, cuando él muera, va a dejar todas las cosas. Y él quiere que todos los descendientes después de él sepan que no se lleva nada. Y antes de su muerte, y saber que mi vida va a ser simplemente enterrada. ¿Por qué razón yo atropellé todas las naciones? ¿Por qué llegué hasta aquí? Él dejó esta voluntad. Cuando Alexander murió a la edad de 32,
알렉산더의 아들은 이제 Su hijo, 록산나의 quien estaba en en el vientre de su esposa, 왕은 죽었고 entonces el rey muere, pero el príncipe no ha nacido todavía. 밑에 있는 장수들이 권력 다툼을 할 건 뻔한 일이죠. Entonces era obvio que los generales bajo él iban a pelear por las naciones. 그 이제 알렉산더 Entonces, 밑에 여러 bajo Alexander habían muchos generales. 장수들이 Entonces todos estaban insistiendo en sus autoridades. Y así el reino se dividió en 4. 이집트에는 En Egipto hay un comandante llamado Ptolemy. 알렉산더가 죽을 때 장례를 Entonces ni Ptolemy, cuando el rey murió, él le hizo el funeral. Y él dijo, yo tengo la autoridad de ser el próximo rey. Entonces él se estableció a sí mismo como rey. Y en Siria había otro general que también tomó autoridad. Y había otro general en Macedonia que también quería esa posición. Entonces el reino es dividido en 4 partes. Y cuando nace el hijo de Alexander, el hijo de Alexander es asesinado. Y la Biblia precisamente profetizó lo que iba a pasar. Aquí dice el versículo 4. 여기 4절에 기록돼 있죠. 그가 강성할 때에 그 나라가 갈라져 천하 Dice que cuando 나누일 것이나. se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Dice, no a sus descendientes. 알렉산더가 건설한 헬라 제국이 알렉산더의 아들에게 El reinado, dice que el reinado griego no va a pasar a sus descendientes. 또 자기가 주장하는 No va a ser conforme a su voluntad. 이는 그 나라가 뽑혀서 이 외의 사람들에게로 돌아갈 것임이니라. Dice que el dominio que dominó porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. 이런 일이 일어나게 될 것을 Entonces, 하나님의 Daniel a través de la revelación de Dios vio y profetizó que esto iba a pasar. 헬라 제국이 Y él escribió precisamente lo que iba a pasar al reino de Grecia. 자, 헬라 제국이 Después que el reino de Grecia fue arruinado, 그 뒤를 이어서 로마 제국이 일어난다고 la Biblia nos dice que después el imperio romano se iba a levantar. Yo no tengo tiempo para decir todo, pero le voy a dar el ejemplo de una profecía en la Biblia. 성경에는 이런 예언들이 1817가지가 있고 En la Biblia hay 1817 profecías así. 여러분이 성경에 기록된 예언은 예측과 다릅니다. 예측, 예상. Las profecías en la Biblia son diferentes a opiniones y presunciones. La palabra de la profecía es hablada por los varones de Dios, todas se han cumplido. 성경의 선지자들의 입을 통하여 선포된 말씀이 정확하게 성취된 사실을 보면 Como vemos como la profecía hablada por los hombres de Dios se han cumplido, ¿cómo puede decir lo que va a pasar varios miles de años después? ¿Cómo es que pueden profetizar exactamente? Cuando vemos en la Biblia, Dios, quien domina este mundo, podemos saber por cierto que Dios es el Alfa y la Omega. No podemos viajar al pasado y no sabemos lo que va a pasar mañana. Somos personas que no podemos ver ni siquiera el próximo momento. Pero en la Biblia, desde antes de Génesis, ha escrito precisamente lo que va a pasar en el futuro.
Lo que va a pasar en el futuro se ha escrito precisamente. Y cuando vemos el hecho de cómo se han cumplido estas cosas según la palabra, podemos saber que la Biblia es la palabra de revelación que Dios ha visto el pasado, el presente y futuro. Y cuando vemos el hecho de cómo todas estas palabras se han cumplido, este mundo no solamente fluye por sí mismo, no es una historia de famosos, pero Dios que sabe el futuro, Él que sostiene la historia del hombre. Así mientras Él gobernaba la historia del hombre, podemos saber precisamente que Dios es el que nos guía. De acuerdo a la palabra de Dios, que sabe el camino preciso y lo cumple, los que tienen pecado en el corazón saben si van a ir al infierno, pero para aceptar la palabra de Jesús, sí, Dios dice que solo los que han lavado sus pecados precisamente con la sangre de Jesús van a ir al cielo. Entonces no tenemos más opción que creer que esa palabra se va a cumplir. Si yo tuviera mucho tiempo, a mí me gustaría profetizar exactamente sobre la profecía que hay en la Biblia, pero eso va a llevar mucho tiempo. Por eso yo voy a hablar de eso hasta ahora. Cuando miramos que la profecía en la Biblia se han cumplido, a través de la Biblia, de los profetas, Dios ha escrito que va a pasar en el futuro. Y cuando veo el hecho de que esas palabras se han cumplido, y cuando pensamos críticamente acerca de la Biblia y la historia del hombre, vamos a tener gran confianza en la Biblia. Pero la gente que no sabe de la Biblia no puede confiar en la Biblia. Pero cuando aprende precisamente de la Biblia, es imposible de que no pueda creer en la palabra. Y al estudiar el estudio de la iglesia, 기독교 역사를 기록한 그 역사가들의 사관에 따라서 entonces, dependiendo del punto de vista de los historiadores, se escribe la historia de la iglesia. Y la historia de la iglesia está escrita de muchas maneras diferentes. Pero para precisamente recibir el perdón del pecado, a través del Espíritu Santo de los nacidos de nuevo, esos son historiadores. Solamente cuando ellos guardan o salvan, y ellos pueden así, guardando la historia, tener una historia apropiada de la iglesia. En iglesia en griego dice eclesia. En la Biblia la palabra iglesia se aparece 100 veces, más de 100 veces. Entonces la palabra eclesia y la iglesia y eclesia tiene diferentes definiciones. Eclesia no se refiere a un edificio, pero a través de la sangre de Jesús para recibir el perdón del pecado, habla acerca de la asamblea de las personas que Dios ha separado. La palabra eclesia es una convención de la palabra escaleo. Ek significa de adentro hacia afuera.
Kaleo significa que ha sido llamado. 안에서 밖으로 부르심 이 두 단어가 합쳐서 에클레시아 교회가 되었어요. Entonces, desde adentro para ser llamado afuera, 그래서 에클레시아라는 말은 y así juntando esas dos palabras se han hecho la palabra eclesia. Entonces, a través de la sangre de Jesús para lavar el pecado, es la asamblea de las personas que están en el mundo a vivir dentro del mundo. Y esas personas que han sido santificadas en la sangre de Jesús, esta es la iglesia bíblica. En Hechos 7:38 hay la iglesia que estaba en el desierto. Cuando la iglesia, la palabra no es iglesia, se le llama congregación. Pero la Biblia coreana lo interpreta muy bien. La Biblia coreana lo interpreta como iglesia. Pero en griego se dice eclesia. ¿Por qué la iglesia es tan importante? Entonces, toda la iglesia, cuando Dios creó al mundo al principio, Dios hizo al hombre. Entonces, el primer hombre que Dios hizo, Adán, lo hizo a la imagen, conforme a la imagen de Dios. Entonces, dentro de Adán estaba la imagen de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces, para decir que Adán fue hecho en la imagen de Dios, significa que dentro de Adán estaba el Espíritu de Dios. Y la imagen de dentro de Adán era la imagen de Dios. Y ya que Adán era la imagen de Dios, toda la creación que había en el jardín del Edén, cuando ellos miraban a Adán, pudieron tener temor a Jehová. Entonces, aquí Dios bendijo a Abraham, que tenía a Adán, que tenía la imagen de Dios. Entonces, Dios quería al hombre que tenía la imagen de Dios que conquistara el mundo. Un día, mientras Adán conversaba con Adán, va a recibir la voz de Satanás, siendo engañado por Satanás. Y él comió del fruto de la ciencia del bien y del mal que Dios le dijo que no, y pecó. Y ahora el hombre, habiendo desechado la palabra de Dios, mientras escucha la voz de Satanás, y ahora él estaba mano a mano con y el hombre escuchando la voz de Satanás y aceptando la voz de Satanás, su conexión espiritual con Dios fue separada. Y esta condición en la Biblia es considerada la vida espiritual. Y la Biblia habla acerca no de la muerte física, sino de una separación. Dice que la relación con Adán y Dios fue desconectada. Y ahora, mientras que Adán pertenece a Satanás, el corazón de Adán se hizo el escenario para el Satanás. Y él se hizo esclavo de Satanás. Por eso dice que Adán se separó de Dios. Entonces ahora dentro de Adán, la imagen de Jesús comenzó a verse. Vamos a ver Génesis capítulo 5. Cuando miramos Génesis capítulo 5, versículo 1, dice que es el libro de la genealogía de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo creó conforme a su imagen y semejanza.
Cuando Dios creó a Adán, lo hizo conforme a su imagen. Entonces, dentro de Adán estaba el Espíritu de Dios. En capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Entonces, dentro del hombre, cuando había la imagen de Dios, pero mientras la persona roba a Satanás, a Dios, y ellos aceptando el pensamiento, el corazón de Satanás, ahora Satanás está tratando de sostener manos con Satanás. Y desde aquí en adelante, la imagen de Dios que estaba en el hombre desapareció. Y mientras el hombre comenzó a mientras que el hombre comenzó a aceptar y a pertenecer a Satanás, con hombre la imagen de Satanás comenzó a manifestarse. Porque todos los seres humanos nació por medio de Adán, después que pecó. Por eso es que todos los varones del nacimiento traen los genes de... Por eso es que todos los seres humanos que hemos nacido acá, hemos nacido como hijos de Satanás. Por eso es que San Juan 14, 44, Jesús dijo, tú eres de tu padre el diablo. Y el momento que nacimos como endemoniados. Y desde que nacimos con la imagen de Satanás. Y en Génesis capítulo 5, versículo 3. Y Adán vivió 140 años y tuvo un hijo conforme a su imagen. Entonces el hombre peca. Entonces, el pecado peca, la imagen de Dios se separa de él. Y la imagen de Satanás comienza a surgir. Cuando el hombre pertenecía a Adán y teníamos la imagen de Adán, no tenía más la imagen de Dios. Y a través de eso, la mujer que estaba encinta nació. Desde el momento que ellos nacen con la imagen de Satanás. Y porque todas las personas son descendientes de Adán y del pecado, desde el momento que nacen como hijos del diablo. Entonces no es porque estamos en el dominio de Satanás, sino que desde nuestro nacimiento estamos bajo el pecado del pecado. Desde que nacimos como hijos del diablo. Y cuando nacidos como personas del reinado del Señor. Por eso Jesucristo dijo, al menos que un hombre no naciera de nuevo, no puede ver el reino del cielo. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Desde nuestro nacimiento, si nacimos como hijos de Dios, no va a haber necesidad de nacer de nuevo. Entonces, desde nuestro nacimiento, nacimos como hijos de Satanás. Oh, estoy bajo maldición. Estoy bajo maldición. Necesito ser libre del poder de la serpiente para recibir el perdón del pecado. Tengo que nacer de nuevo como hijo de Dios. ¿Quién tiene esa necesidad? Oh, yo he nacido como hijo de Satanás. Y estoy bajo el dominio de la basura. Y estoy bajo la maldición y la destrucción. Estoy en la muerte. Y los que saben exactamente dónde están parados
dónde está su alma, pero los que descubren su posición de su alma, esa persona necesita nacer de nuevo. Por eso Jesús dijo, al menos que un hombre no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así que todas las personas dentro de Adán ya estaban espiritualmente muertos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque en Adán todos murieron. En la Biblia dice que dentro de Adán todos murieron. A través de Adán entró el pecado al mundo. Y porque nacimos de Adán, quien ya ha pecado, entonces yo no soy pecado porque después de nacer no cometí pecado. Yo no soy pecado. Yo nunca he sido un pecador por mis acciones. Pero fuera de mis obras, de cuando yo abro, y el dominio de mi ser, entonces todas las personas estaban muertas dentro de Adán. Y yo he descubierto por el hecho de que estoy muerto. No sé qué necesitan más. Las personas que están muertas, lo que más necesitan es vida. Pero por el pecado estoy muerto. Espiritualmente estoy muerto. Mi alma está en el reino de la muerte. Si descubre este hecho precisamente, no puede más que sinceramente entregar la vida. Entonces, lo que sea que uno haga, si está muerto, está muerto. Por eso lo que necesitamos es la vida que nos venga. Los que ya estamos muertos, no importa lo que hagamos, siempre va a ser muerte. Sí. Entonces Dios quiere derramar la gracia en nosotros. Solamente cuando Dios nos salva podemos vivir. Y Dios nos amó. Y para salvarnos, para darnos vida verdadera, envió a su Hijo a este mundo. Y eso es lo que llamamos en Jesucristo la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando el pecado entró en Adán, Dios se alejó de Adán. Y después que Dios se alejó de Adán, Dios dejó que los israelitas, y después del accidente en las tierras de Israel, dice que en el desierto construyan el tabernáculo. Y mientras yo estoy dentro del tabernáculo, y se encontraba con la gente de Israel, entonces yo le dije, yo te voy a instruir con mi voluntad. Por eso Dios estaba allí en el tabernáculo. Cuando el pecado entra en las personas, Dios dice, haz un lugar donde sea santo, donde el pecado no puede entrar. Y ese es el tabernáculo. Entonces el tabernáculo es el rostro de los santos. Es el hecho de... Entonces, mientras que Dios moraba en el tabernáculo, entonces los israelitas, 40 días en el desierto, y la gente de Israel se hizo arrogante otra vez. Y tenía pecado dentro del corazón de los israelitas. Dios dejó ese tabernáculo.
Y antes de partir del tabernáculo, durante la emboscada de Salomón, y a través de Salomón, Dios construye el templo. Entonces, mientras ustedes se sienten difícil al predicar y seguir la palabra de Dios, si sirve a Dios, va a ser muy bendecido. Pero aunque sea este templo el que tú construiste, sí. Si ustedes cometen pecado, si usted alaba a los ídolos, aún este templo yo voy a destruir. La gente de Israel otra vez se hizo caliente. Y aunque Dios los advirtió, pero la gente de Israel se hizo arrogante. No aceptaron la palabra de Dios. Y Dios se alejó del templo. Y después, Zorobabel trató de cumplir el templo, pero aún el templo que él estaba construyendo fue destruido. Y luego vino el templo del rey Herodes. Y él reconstruyó el templo que estaba dentro de Zorobabel. Jesucristo entra al templo y allí se encuentra con la mujer que fue atrapada en adulterio. Entonces el templo que entramos es el templo que el rey Herodes usa. Él no es judío, pero para ganar el corazón de judíos, él se reconstruyó a sí mismo como judío. Y él hizo este templo para los judíos. Y el templo donde Jesús entró era ese templo. Pero mientras que la gente se hizo arrogante, Dios se apartó de ese templo y Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y anteriormente Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, tú vas a destruir ese templo, y en 3 días yo lo reconstruiré. Los judíos, cuando él dijo que destruirían el templo, pensaban que se refería al templo físico. Pero Jesucristo estaba hablando de su propia carne. Porque el templo es el lugar donde el Espíritu Santo muele. Porque el Espíritu Santo está todo dentro de Jesucristo. Por eso Jesucristo llama a su propio cuerpo la iglesia. Jesucristo fue crucificado y murió en la cruz. Jesucristo prometió enviar el Espíritu Santo. Dentro del corazón de la persona que han recibido la promesa y el perdón de pecado, el Espíritu Santo entra. Y él dice, no se vayan de Jerusalén, sino que manténganse aquí. Y Jesús ascendió. Y de acuerdo a la promesa de Jesús, agregué Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés, todo el libro va a venir. Y ahora el Espíritu Santo entra en el corazón. Eso manifiesta el poder de Dios. Le hace pensar acerca de la reunión de Dios. ¿Por qué pueden producir frutos? Y ahora, entonces, cuando recibimos el perdón del pecado, el corazón que se siente limpio porque ya no tiene pecado, el Espíritu Santo comienza a premiar.
구원받은 한 사람 개인을 말하는 게 아니고 Él no está hablando acerca de un individuo que recibió salvación. 성도들을 이야기합니다. Está hablando acerca de 자, 여러분, 우리는 육체가 acerca de 있는데 cómo recibir el perdón del 제사함을 pecado. 받은 성령을 모셨습니다. Aún nosotros 자, 예수님은 원래 영이셨는데 tenemos esta carne, pero llevamos el Espíritu Santo. 예수님은 Y Jesucristo 하나님이셨는데 anteriormente era un espíritu 육체가 y 없으셨는데 estaba reunido 육체를 입으셨어요. y no tenía cuerpo, 자, pero 우리는 Él 육체밖에 puso 없었는데 todo. 죄 todo lo que 사함을 teníamos 받고 era 성령을 모셨고 Era la carne, pero 예수님은 después de recibir el 육체가 perdón del 없는 pecado, 영이셨는데 traemos algo más y más fuerte, 우리 인간과 que 같은 es el 육체를 Espíritu 입었어요. Santo. Entonces, 그럼 Él, 여러분 예수님하고 우리하고 똑같습니까 안 같습니까? entonces, con Jesús y nosotros somos iguales. La imagen de Jesús, quien estaba poniéndose todavía la carne, y el hombre que solo tiene la carne, que estaba cargando el Espíritu en su corazón, 근데 ¿cuál es igual? 뭐가 다르냐? Parecen igual, pero es diferente. 예수님은 한 분 안에 성령의 모든 신성과 능력이 온전히 거하셨는데 Dentro de Jesús, solo por Él, 여러분 지금은 solo 우리 esa 한 pared. 사람이 성전이 아니고 pero ellos 죄 no es que eran 사함을 받은 individuales los que le 성도들이 vistieron, 성전입니다. pero los santos que han recibido el perdón del pecado, ellos son el templo. 장을 한번 보겠습니다. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 6. 6절을 보시면 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 2 되느냐? de Corintios, 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. 자, porque 여러분, ustedes son el templo del Dios vivo. 살아계신 하나님의 성전이라 이렇게 되어 있지 않고 No dice que yo soy el templo del Dios vivo, 하나님의 성전이라. dice que tú eres el templo del Dios vivo. 개인이 성전이 아니고 No es cualquier individuo que recibe el perdón del pecado y pertenece al templo, pero dice que somos el templo de Jehová. Y asimismo Dios ha dicho, yo no voy a estar junto a ellos. 우리가 성전이라고 말씀하셨고 Aquí dice, no que yo, sino que nosotros. Dios prometió que voy a estar entre ellos y voy a... Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Y para que todos nuestros pecados sean lavados por la sangre de Jesús, en los santificados santos, Dios quiere permanecer en ellos. Y Dios permite y dice, yo voy a ser tu Dios. Entonces no es un individuo que recibe el perdón del pecado que... Pero los santos que han recibido el perdón del pecado, ellos son templo. En Hechos 2:34 dice, recibe la remisión de pecados y va a recibir el regalo del Espíritu Santo. Dice que esta promesa se le hace a todas las personas. Y el Espíritu Santo, como lo dice, es un Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no permanece en el corazón de un pecador. Y para que a través de la sangre de Jesús todos sus pecados sean carros, los que han sido justificados, el Espíritu Santo muere en su corazón. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que venir aquí, entre nosotros? Y en la Biblia de New King James, sí, la Biblia dice que es una ayuda.
Entonces el Espíritu Santo entra en nosotros y nos da confianza. 우리가 불안해할 때, Y cuando cae en el temor, cuando siente 우리 마음에 염려가 incómodo, 들어올 때, cuando estamos preocupados, 넌 el 하나님의 Espíritu 자녀야. Santo dice, no temas, 내가 너와 tú eres el 함께하리라. Hijo de Dios, 내가 너를 yo estoy 알고 contigo, 있다. 내가 너를 yo te 도울 conozco, 거야. 내가 네 yo 기도를 te 듣고 conozco, 있어. 내가 너를 yo he 사랑해. estado escuchando, 우리 마음에 위로를 yo 줍니다. te amo. 자, 어떤 Y esto 영어 nos 성경을 da 보내보면 confianza. 이 성경을 Cuando mira la 카운셀러라고 interpretación de 보내요. otra Biblia, la Biblia 하나님 앞에 기도할 때, describe al Espíritu Santo como consejero. 주님의 뜻을 구할 때, 주님 우리 Déjame 마음에 ver primero la 말씀을 voluntad de 기억나게 Dios. 하고, 주의 마음이나 주의 뜻을 알게 하셔서 Dios es el que nos recuerda acerca de este trabajo. Y así es este trabajo de Dios. 어떤 Y 성경을 nos da 보면 consuelo. 이 Y cuando vemos otra Biblia, 헬퍼라고 번역을 하고 있습니다. interpreta al Espíritu Santo como uno solo. 자, 하나님 우리의 Y el Espíritu 죄를 Santo es un 사하는 espíritu 일만 que 하시는 게 ayuda. 아니라 우리를 돕기 위하여 영으로 Dios no 우리 solamente 마음에 hizo la obra de perdonar nuestro pecado, 자, sino que Él mora en nuestro corazón como espíritu para ayudarnos. 26절에 보시면 En Romanos capítulo 8, 26, 21, 사실을 말씀하고 있습니다. 이와 같이 nos dice que ese 성령도 우리 espíritu 연약함을 es un 도우시나니 espíritu de ayuda. 우리가 마땅히 Y asimismo el 길바를 알지 Espíritu 못하나 también nos guía en debilidades, porque no sabíamos para qué orar ni cómo orar. Pero el Espíritu por sí mismo hace intercesión por nosotros para estar a lo más adelante. 자, 우리 연약함이 문제가 Entonces, 아니라 우리 연약함을 no es que 도우실 nuestra debilidad sea un 성령을 problema, 기대하지 않기 때문에 우리가 사탄에게 쏟는 겁니다. pero porque no creemos en el Espíritu Santo, por 우리가 eso 구원을 받고 나면 venimos hacia aquí. 우리 연약함에 전혀 매일 필요 Y después de recibir la salvación, ya no hay más necesidad de estar atado a nuestras debilidades. 우리가 강해져야 되는 Porque 거 cuando 아니야. somos débiles, el Espíritu Santo nos ayuda. 우리를 No es que 도우실 tenga que ser 성령을 hispano. 바라봐야 한다. Tenemos que buscar al Espíritu 어떤 Santo. 성경에는 이 성령을 헬퍼로 번역을 했고 Y en otra Biblia dice que el Espíritu Santo es una ayuda. 이 Y cuando vemos otra traducción inglesa, dice que el Espíritu Santo es como un abogado, y el Espíritu Santo es un espíritu que ayuda. Entonces, en griego, el Espíritu Santo se dice Paraclis. Entonces, el significado de la palabra Paraclis y tiene el significado de que está al lado de usted sentado el que le instruye. Es como cuando pasa por juicio. Se refiere al abogado de defensa a quien defiende a la defensa. Entonces, cuando escuchamos la palabra Paraclis, significa que alguien estando allí le dijeron, y el Espíritu Santo no ha venido a nosotros, nos instruye, nos ayuda. Y por eso es que Dios, perdonando nuestro pecado, ha entrado en nuestro corazón y viene a nuestro corazón como el Espíritu Santo. Nos da consuelo, nos da comunión, nos ayuda, y Él aboga por nosotros. Entonces, cuando Satanás nos convence y nos acusa, y el Espíritu Santo que está con nosotros. 자, 그래서 이제 지금은 성도들의 마음 안에 성령이 오셔서 Entonces, ahora en el corazón de los santos, el Espíritu Santo ha entrado
Y el Espíritu Santo hace este trabajo. Entonces, otra vez, cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, ¿qué no puede hacer? El Espíritu Santo da los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo es algo que no es algo que yo puedo hacer, sino que tiene que nacer. Y por sí mismo tiene que producir los frutos del conocimiento del bien y del mal. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 2, aquí explica qué son los frutos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos ama para que tengamos los frutos de la felicidad, del camello, del amor, de la paz, del sufrimiento, nos permite tener los frutos de la carne, del autocontrol, del vicio, todo. Y ahora el Espíritu Santo ha entrado al corazón de los justos. Y ya que es una palabra, algo donde el Espíritu Santo trabaja, el lugar donde mora el Espíritu Santo, allí es el templo. Y porque y ha entrado en nuestro corazón de los que han recibido el perdón del pecado. Y el corazón de los santos que han recibido el perdón del pecado, sus corazones son el templo de Dios. Por eso cuando vemos en el himno coreano, hay un himno que dice: mi corazón ahora está considerado como la puerta donde mora nuestro Señor. Y Dios ha quitado nuestro corazón como templo. Entonces, señores, nuestro corazón es el templo donde mora el Espíritu Santo. Entonces, ahora el Espíritu Santo mora en el lugar de los santos. Entonces, el corazón de los santos que han recibido la condenación, y esa es la iglesia. Dios a través de la iglesia revela toda la sabiduría celestial. Cuando miramos Efesios 3:10, dice que la sabiduría de Dios se revela a través de la iglesia. En Efesios 3:10 dice: conocidos por medio de la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. 3:10. Y ya porque es a través de la iglesia, Dios manifiesta su sabiduría. Pero fuera de la iglesia, si no está unido con la iglesia, entonces no puede recibir el permiso. Porque Satanás sabe esta pelea. De toda manera posible quiere hacer que el corazón sea distante a la iglesia. Y él trabaja de manera que tenga distancia entre usted y la iglesia y el siervo. Y cuando usted cierra el corazón a la iglesia y a los siervos, cuando tenga cierta oscuridad para la persona, cuando su corazón se ha ido de la iglesia y del siervo, no hay manera de que pueda recibir nutrientes de la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia
Es el único lugar donde las puertas del Hades no pueden prevalecer. En San Mateo 16, Dios le dijo a Pedro, yo te daré al cielo y la tierra como herencia. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán. El único lugar donde la puerta del Hades no prevalecerán es la iglesia. Y solo la iglesia tiene el poder, donde las iglesias por eso la iglesia es muy importante. Dios quería establecer su iglesia. Pero Satanás quiere romper su iglesia. Y él trabaja de manera que la iglesia caiga. Dios trabaja para hacer la iglesia otra vez uno en el mundo. Él quería que la iglesia desapareciera. Hay la misión que se le fue dada a la iglesia. Porque la iglesia se manifiesta como la boda del Cordero. Después que una mujer se casa, lo más importante es que reciba la semilla de un hombre. Y es así, concebir y dar el nombre de él y llevar esa vida. Cuando un hombre cuando una mujer está embarazada, no tiene señal en el cuerpo. Y ella normalmente recibe el amor del esposo. Ella va a darle a luz al hijo. Y no más así. Entonces la iglesia es el lugar donde concibe la vida de Jesús y cría esa vida. En Génesis capítulo 3, Dios le habla a Eva. Dice que va a concebir y dar a luz. Entonces, a través de la obra de la concepción, podemos ver quién es la descendencia. Adán es una sombra de Jesús. Entonces, si Adán es la sombra de Jesús, entonces Eva representa la sombra de la iglesia. Entonces, cuando Eva da a luz al hijo, al descendiente de Adán, así como uno sufre cuando va a dar a la luz, cuando la iglesia da a luz a la luz de Jesús, a través del concepto de sufrimiento y todo eso, fuimos a poder, si le podíamos dar vuelta. Pero en la Biblia hay la palabra llamada Duri, o el llamado. En Hechos 20:24 dice que el llamamiento para mí y para mí predicar este evangelio, así que Pablo había este llamado que había recibido del Señor Jesús. Entonces Pablo fue por otra persona que estaba en otro comando. Pero hoy día muchos cristianos, hay muchos que viven sin el llamado de Jesús. Hay un hombre que se llama Carl Hilty en Suizalandia, y lo que él dijo era: el hombre más feliz del mundo es el día que él descubrió su llamado en la vida. Entonces, lo más dulce de un hombre en la vida es el día que él se dio cuenta del ganado.
También en la cultura asiática tienen la idea de y Confucio es la persona que son llevada más alta. Entonces, Confusión entendía a la iglesia. Cuando él tenía 5 años de edad, recibió el llamado del cielo. Y Abraham Lincoln recibió el llamado de liberar a los esclavos. El trabajo de la iglesia es bloquear el trabajo de Satanás y predicar el evangelio. Para salvar almas es lo más importante de este mundo. Y eso da el trabajo de dar frutos de vida. El tiempo se acabó. Mañana en la mañana vamos a continuar. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias. Aunque tenemos poco tiempo, mientras yo estudiaba acerca de la iglesia, conocer los secretos de la iglesia y conocer la importancia de la iglesia, y para que la iglesia mantenga el evangelio, y para que saber cuánta tribulación hay en la Europa, no es solamente recibir salvación. Permítenos también cómo podemos recibir la salvación. Y mientras tengamos este amor en el corazón, por favor, bendícenos para que podamos servir a la iglesia. Le pedimos que nos guíe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.